Muy buenas noches, profesor César Alejandro Luna. En este caso vamos a hacer una sustentación de la materia de diseño de fundaciones, haciendo énfasis en el tema de cimentaciones profundas y además lo que son los pilotes. Primero que todo, para tener en cuenta qué tipo de cimentación tenemos que hacer para la estructura, depende de muchas cosas, las cuales son el ángulo de fricción, el coeficiente de cohesión, tipo de suelo, la carga en la que va a estar sometida y además también el nivel freático que vamos a tener. Nos dice que las cimentaciones profundas son un tipo de cimentaciones que solucionan la transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Entonces, esto nos quiere decir que el suelo en el que se va a construir esta estructura está tiene una capacidad, no tiene una capacidad que es resistente. Entonces, nosotros vamos a buscar que nuestra estructura sea efectiva, segura y llegando hasta los estratos del suelo que nos cumplan con estas especificaciones para que podamos continuar con la construcción. Además, dice que evita el desplante en los suelos superficiales de baja capacidad. Como les decía, entonces este tipo de cimentaciones evita el desplante, hace que el suelo ya no sea característico para que la construcción sea segura y efectiva. ¿En qué casos se utilizarán las cimentaciones profundas? Entonces, en un caso que nosotros podemos utilizar las cimentaciones profundas son cuando las cargas transmitidas por el edificio no se pueden distribuir adecuadamente. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar estas cimentaciones profundas para que nuestra construcción sea altamente segura y pueda cumplir con las debidas especificaciones. En este caso, pues, por ejemplo, nosotros podemos tener un suelo altamente cohesivo, en el que, por ejemplo, hay el edificio Colpatria, la Torre Colpatria de Bogotá, está cimentado en un suelo que es muy expansivo, entonces húmedo y a la vez expansivo, por lo cual se tiene que hacer una cimentación profunda. Otro caso en el que se puede utilizar las cimentaciones profundas es cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de temperatura por hinchamientos y retracciones producidas por la arcilla expansiva. Como les decía, el ejemplo de la Torre Colpatria, que está cimentado en un tipo de arcilla expansiva, se necesita pues hacer una cimentación profunda en el cual haga que nuestra estructura quede segura. Cuando la edificación está situada sobre agua o capa de freática muy cerca a nivel del suelo, nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a cimentar puede ser un puente que pase sobre un río, nosotros nos vamos a ver afectados por el agua. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que para cimentar esta estructura tiene que ser profunda para que nos soporte y nuestra estructura quede completa y segura. Otro también cuando los cimientos sometidos están a esfuerzos de tracción. Entonces, también como le decía,
vamos a tener en cuenta lo que es el tipo de suelo y en qué vamos a trabajar, en qué tipo vamos a trabajar para que mirar bien qué cimentación. Pues cuando los suelos son variables, vamos a utilizar una cimentación profunda. Los tipos de cimentaciones profundas. Un tipo de cimentación profunda es los muros en pantallas. Los muros en pantallas es muy usada en edificios de mucha altura, los edificios de mucha altura. Además, tienen unas ventajas de ahorro para que nosotros podamos cimentar y la edificación nos quede muy segura. Los tipos de cimentaciones profundas, otro tipo es la cimentación por sustitución. Como vemos en la imagen, esta cimentación se realiza mediante excavación del terreno, donde el peso del material excavado, extraído, será igual o proporcional al peso de la cimentación. Será igual al peso de la construcción a realizar. Otro tipo de cimentaciones profundas, como miramos ahí, será la cimentación por flotación, que esta la propuso, pues, primero que todo Arquímedes, cuando dijo que un cuerpo sumergido en un líquido estático experimenta un empuje vertical en la dirección que se esté ejerciendo. En este caso, pues, como la cimentación va a estar en el suelo también va a ejercer una fuerza, la cual va a hacer que nuestra edificación o nuestra construcción esté segura. Pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de cimentación tiene que ser altamente, con unas especificaciones constructivas que nos diga que sí puede ser segura, porque puede que al hacer esta cimentación la construcción nos quede un tanto de lado y pues ya no nos funcionaría esta cimentación. Otro tipo es la cimentación por pilotes, en la que vamos a hacer más énfasis, que son los elementos esbeltos con diámetros no mayores a 75 centímetros, que transmiten la carga al subsuelo, o como les decía al principio, que es cuando llegan a los estratos del suelo que ya nos pueden soportar dicha carga de la estructura. Un ejemplo de donde hay una cimentación con pilotes, en este caso es el Burj, el edificio más alto del mundo, que nos dice que es una de las cimentaciones más grandes, podría decirse, a nivel mundial. También, así como lo hace su altura, también lo hace hacia abajo. Dice que tiene 200 pilotes que fueron hincados a una profundidad de casi 50 metros. O sea, nosotros podemos ver que la profundidad, en este caso, influye mucho, ya que entre más nivel esté hincados o a nivel al estrato que nos soporte más, pues la estructura va a estar más segura. Que cada pilote tiene 1.5 metros de diámetro en su base y 43 metros de profundidad. Como les decía, pues la profundidad de excavación fueron otro ejemplo de donde se utiliza mucho la cimentación de pilotes es en Venecia, Italia, donde toda la ciudad está construida sobre pilotes, ya que está construida esta ciudad sobre un río. Entonces puede que es una construcción de altas especificaciones, ¿no? Entonces nosotros
podemos decir cómo pueden vivir las personas ahí, pero es de esta manera, o sea, las cimentaciones, todas las casas, los edificios están construidas sobre pilotes que llegan hasta a una profundidad segura del estrato, entonces ya no va, el agua ya no nos va a afectar pues como tal la cimentación y por lo tanto la estructura. Otro ejemplo es el edificio UGI en Colombia, que es un edificio de altas especificaciones técnicas también. Se dice que este edificio, los constructores, lo hicieron, el primer edificio que se ha visto, pues se puede decir, hecho al revés, porque empezaron desde arriba hasta abajo, hasta hacer los cimientos. Nos dice que se diseñó con una sola columna de 35 centímetros de espesor, hueca en su interior, apoyada sobre 12 pilotes, a más de 28 metros de profundidad. Entonces, pues miramos que la profundidad influye mucho y para que nuestra estructura quede segura. Incluso, otra investigación de este edificio es que la excavación, como ya es una construcción antigua, la excavación se la hizo manualmente, por lo que miramos que era muy complicado antes hacer esto de las excavaciones para las cimentaciones profundas. Otro ejemplo es el puente Pumarejo, que nos dice que está cimentado en pilotes, que se utilizó 6.500 metros cúbicos de concreto para toda esta construcción de cimentaciones profundas. El último ejemplo son las Torres Petronas en Malasia, que pues miramos que tienen una gran altura, entonces por lo tanto tienen que tener una buena cimentación. Entonces miramos que se apoya en 104 pilotes, como les decía, se apoya en 104 pilotes rectangulares de concreto de longitud aproximada 120 metros. Pues otra vez, valga la redundancia, la profundidad influye mucho para estas cimentaciones profundas, en este caso pues que son los pilotes, para que la construcción de altas especificaciones pues esté segura. Los tipos de pilotes según el material de construcción. Pues nosotros vamos a encontrar por lo general 4 tipos de pilotes según el material, que van a ser el acero, el concreto, la madera y los compuestos. Los pilotes de acero. Los pilotes de acero son pilotes prefabricados o son piezas que se funden con el fin de pues, que nuestra estructura quede segura. Pues en este caso nosotros miramos que hay unas ventajas y unas desventajas de los pilotes de acero, ya que una ventaja es que para implementarlos o para que sean penetrados en el suelo va a ser muy fácil, ya que pues va a tener una mayor lo podemos manejar más tranquilamente el pilote para que pueda ser penetrado. Pero una desventaja son los costos, ya que son muy caros y que pueden sujetarse a la corrosión, ya que pues puede estar expuesto a nivel freático, entonces pues puede que se nos dañe por la corrosión. Características de los pilotes de acero. Las características de los pilotes de acero, pues como les decía, tienen unas grandes ventajas, ya que los pilotes de acero tienen una gran resistencia a pasar del tiempo y una ductilidad.
También poseen facilidad de ensamble, como con los remaches y los tornillos, para que pues nuestra estructura la podamos especificar y adecuar bien desde el principio, desde su cimentación, y pueda seguir construyéndose bien para la parte de arreglo. También otra característica es que son fáciles de manejar, como les decía, pues, o sea, puede ser muy factible. Como les decía, pues son muy fáciles de manejar, entonces pues de esta manera se podrían utilizar bastante, pero pues también los costos influirían harto en la construcción. Los pilotes de acero más utilizados, como miramos la imagen, pues son los tipo H y los tipo I. Pues, estos son los pilotes que mayormente se utilizan por el ensamblaje, por muchas otras especificaciones. Otro tipo de pilotes de acero son los tubulares, los que encontramos los pilotes tubulares cerrados y los pilotes tubulares abiertos. Como miramos la imagen, pues nosotros podemos observar que también son de un acero pues resistente, que en tal caso se podría manejar de una forma segura, que sería para que no influyan con la corrosión, que sería pues envolviéndolos que se los puede envolver en plástico, pero esto pues ya sería un tipo de pilote compuesto. Otros pilotes, tipo de pilotes de acero, serán los pilotes de tornillo o helicoidales. Este tipo de pilotes se realizan con hierro fundido o con acero, que es el tema que estamos tratando en este momento, y se caracterizan por tener un eje largo, o sea, todo el eje del pilote va a ser helicoidal, y va a tener unas ruedas, o sea, como tal, unas especificaciones del tornillo, para que pues este sea más fácil de penetrar en el suelo, pero pues también es altamente costoso. Unos tipos de pilotes que son comunes de acero, en este caso tipo H, que se los puede utilizar. Otros pilotes son los pilotes de concreto. Los pilotes de concreto son diseñados para transmitir y resistir las cargas de una estructura, estos gracias al tipo de profundidad. Pues como tenemos en cuenta la profundidad, entonces el tipo de pilote, pues en este caso el concreto, va a influir mucho, porque estos pilotes de concreto son capaces de resistir cargas considerables, o sea, altas cargas. También miramos que hay dos grupos de pilotes de concreto, que son los pilotes de concreto prefabricados y los pilotes de concreto colados in situ. Los pilotes prefabricados de concreto. Los pilotes prefabricados son hincados por el impacto de martillos. Pueden estar construidos con hormigón armado y ordinario o hormigón pretensado. Las propiedades que tienen un rango de los pretensados, tienen un rango de longitud que va entre los 10 a los 45 metros, que es una longitud mínima. Pues una longitud máxima para estos pilotes de concreto serían los 60 metros. Y la capacidad aproximada de carga para que se les pueda aplicar a estos pilotes y que la cimentación se asegura, va de 7.500 a 8.500 kilonewtons.
Vale. Vale, sí. Los pilotes colados in situ de concreto. Los pilotes colados in situ, pues como el nombre lo dice, pues es en un lugar que se lo va a realizar. O sea que nosotros primero formamos unos cajones, unas armaduras de hierro, entonces en el cual se vierte el concreto debidamente con especificaciones, ya pasados los tamizajes, para que, pues en este caso tiene que ser muy cuidadoso para que al vaciar el concreto no quede con hormigueros ni nada, entonces nuestro pilote va a funcionar correctamente. La instalación de los pilotes de concreto in situ, pues como podemos mirar en la imagen, como les decía, primero tenemos que hacer unos cajones de acero, de barras de acero, entonces después vertimos el concreto, y el otro que será de la forma hincada, entonces ahí ya los concretos son prefabricados y van a ser penetrados en el suelo. Tenemos también perfiles comunes de pilotes de concreto. También tenemos otros. También tenemos lo que son los pilotes de madera. Los pilotes de madera pues no son muy comunes de usarlos. Van con una longitud mínima de 5 a 15 metros y la longitud máxima que son de 30 a 40 metros. Entonces tenemos que tener en cuenta que los pilotes de madera, para ser usados, tienen que ser de una madera que esté buena, que la corteza haya sido pues quitada debidamente y que como tal la madera tenga buenas especificaciones para ser usada, si no la construcción no va a ser segura. Y se divide en tres grupos, que son los pilotes de clase A, que soportan cargas pesadas y tienen un diámetro de 356 milímetros. Los pilotes de clase B, que pues son para cargas medianas, que van entre 305 y 330 milímetros. Y los pilotes que se utilizan, pues no se utilizan mucho, que son de clase C de madera, que son de 305 milímetros. Estos es más utilizados como en la obra, como para un pilote que no sea para largo tiempo, sino para corto tiempo. Los pilotes de madera, pues miramos que los empalmes del pilote de madera tenemos que hacerlos con el uso de manguitos tubulares para que nuestro empalme pues sea adecuado, y uso de soleras y metálicas de tornillo. Pues en este caso ya no sería como tal el pilote solamente de madera, sino que ya sería un compuesto. Estas son unas especificaciones, son unos parámetros de diseño para algunos pilotes de madera. Y los pilotes compuestos, que los pilotes compuestos son, como les decía, pues ya vienen de dos materiales diferentes. Por ejemplo, tenemos los que son de acero y concreto, que tienen una alta resistencia, y también hay los pilotes de madera y concreto, y también existen unos pilotes compuestos de acero y plástico. Tipos de pilotes in situ: pilotes por desplazamiento, pilotes por extracción de tierras, pilotes de extracción con camisa perdida. Los tipos de pilotes in situ. Entonces, les decía que hay tipos de pilotes de desplazamiento. Entonces, como les decía, los pilotes de desplazamiento son los pilotes que se construyen sin extraer las tierras del terreno, y hay dos tipos, que son los de desplazamiento con azuche, que lo miramos aquí, con la punta, con el fuste, y el fuste, que hay otros pilotes que es el desplazamiento con tapón de grapas. Entonces,
También lo podemos verificar o mirar en la imagen de acá. Otro tipo de pilotes in situ es por extracción de tierra. En estos pues ya se la base con una piloteadora. Primero que todo extraemos la tierra para poder poner el cajón de acero de las varillas y después vaciar el concreto. Sí. Otro tipo de los pilotes con extracción de camisa perdida. Cuando existen capas agresivas o del terreno, pues es de forma, pues cuenta con unas especificaciones de terreno que no son óptimas para hacer la cimentación, entonces tiene que ser ese pilote. El método de instalación pues será una excavación. Vamos a realizar una excavación con caso élite, teniendo las paredes de la perforación con tubería, para que pues pueda ser más especificado. Los tipos de piloteadoras, como observamos, esta es una piloteadora Kelly con movimiento de empuje y extracción mediante cabreste. Otro tipo de piloteadora es la de empuje y extracción mediante extracción hidráulica, para que estas son de altas especificaciones técnicas que nos pueden ayudar mucho a la hora de hacer los pilotes. Y la otra es la piloteadora con élite continua. Como miramos, la parte que se introduce en el suelo es una forma de tornillo, también nos ayuda bastante a la hora de hacer los pilotes. Estos son los elementos de perforación que podemos utilizar a la hora de hacer los pilotes con las respectivas piloteadoras. La instalación de pilotes, pueden ser hincados. Los hincados, que como les decía, pueden ser en concreto. Otro tipo de pilotes son pilotes hincados, son los de concreto, que pueden tener diferentes formas, como cuadrada, cilíndrica, octogonales y laminares, que también no son muy difíciles de hincar en el suelo. Otros tipos de pilotes, pilotes hincados de madera. Los pilotes hincados de madera en la instalación son la hinchación utilizando la percusión, es decir, la hinca o terreno dado de los golpes en su cabeza. Entonces, como miramos que tienen una punta, serán fáciles de introducir en el suelo como tal. Los pilotes hincados compuestos son la formación junta de dos materiales, como lo decía anteriormente, y también no son complicados de ser introducidos en el suelo, pero no son muy utilizados o comúnmente utilizados. El equipo de hincado de pilotes, lo miramos que es en la imagen. Ya, muchas gracias. Bueno, siguiendo con la temática que les había explicado mi compañero William Zambrano, sobre lo de pilotes. Bueno, siguiendo con esta temática, también podemos encontrar estimación de capacidad de carga de un pilote. Bueno, aquí tenemos que tener principalmente dos factores fundamentales, que son de factores de incidencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el rozamiento y adherencia entre el suelo y el cuerpo del pilote. Como podemos observar en estas imágenes, por ejemplo, tenemos para un suelo débil la profundidad de penetración en el estrato de apoyo. También
también el otro factor a tener en cuenta es la resistencia por punta, que es sobre esta parte, en caso de transmitir comprensión para así absorber esfuerzos de tracción en la parte inferior del pilote que trabaja sobre la superficie del suelo, como podemos observar en estas imágenes. Bueno, siguiendo con esa temática podemos encontrar lo siguiente. La expresión ha sido habitualmente utilizada para el cálculo en capacidad de carga. Por ejemplo, aquí tenemos que tener muy en cuenta, siguiendo para los cálculos de esa parte encontramos el Q ult. ¿Qué me dice el Q? Que el Q es igual al Q de fricción más el Q de punta. Entonces podemos decir que el Q de punta es el AP por QP, entonces donde podemos decir que donde el área es el área de la punta del pilote, el AP, y el AQ la resistencia unitaria de la punta. Ambos valores están basados en el estado de esfuerzo alrededor del pilote y en la forma de distribución del esfuerzo cortante que se desarrolla en la falla. Bueno, aquí manejamos unos porcentajes, lo que me dice que, por ejemplo, ha demostrado que para arcillas y arenas limosas llega a la punta un 25-45% de la fricción, sin embargo en arenas llega hasta un 40%. Eso lo tenemos que tener muy importante en la resistencia de la punta y la fricción lateral en las diferentes secciones del fuste del pilote. También podemos decir la capacidad de carga de la punta QP, esta expresión que fue deducida por Tershag en 1945 y por Meyerhoff en 1951. Esta es la ecuación, esta ecuación me dice que ya está mejorada, o sea, ya la podemos encontrar reducida con la que estamos trabajando actualmente. También donde tenemos donde podemos encontrar el APQP, NCNQ, factores de capacidad de carga. El AP, lo mismo que decimos, es el área de la punta del pilote, la C, la cohesión del suelo que soporta la punta del pilote, y QP es la resistencia unitaria del pilote. Bueno, aquí, como ya podemos observar, el NC y el NQ son los factores de capacidad de carga, donde eso lo vamos a encontrar en una siguiente tabla. Bueno, entonces como les decía, aquí aplicamos el método de Meyerhoff para estimar el QP en arenas. ¿Qué nos dice esto? La capacidad de carga de punta del QP de un pilote en arena aumenta con la profundidad del EMPO, tratamiento del estrato, carga, y alcanza un valor máximo a una relación de empotramiento. Un suelo homogéneo es igual a la longitud del empotramiento real del pilote. Bueno, aquí también, como podemos trabajar, nos brindamos esta ecuación, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos decir, como les digo, en esta tabla, como les decía, podemos encontrar el ángulo de fricción del suelo, como lo hemos trabajado durante todo que nos brinda la tabla, donde sacamos los factores, por ejemplo el NQ. Aquí, por ejemplo, es muy importante lo de los grados, como por ejemplo en un ejercicio nos puede brindar que tenemos un de 30, entonces ya según la tabla podemos sacar los valores, que como nos dice, estos valores están interpolados con base en la teoría de Meyerhoff, que esto es la teoría de Meyerhoff para arenas. El método de Basic para estimar el QP. Bueno, este método dice que ese método está basado en la teoría de expansión de cavidades, el cual es un fenómeno que provoca un incremento en la presión de poros a la hora de hincar un pilote, y la cual se disipa posteriormente. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, aquí la teoría de expansión de poros nos dice que los primeros investigadores han desarrollado la teoría de expansión de cavidades para suelos. Fueron Basic, el método de Basic, 1972, y la de Lagrange, 1963.
Bueno, dentro de la teoría de expansión de cavidades se utilizan dos tipos de modelos analíticos, el de una cavidad cilíndrica y el de para una cavidad esférica. El primero se usa para modelar las deformaciones que se presentan alrededor del fuste del cilindro de un pilote, y el segundo se usa para interpretar los resultados de pruebas como el SPT en la penetración de la punta de un pilote. Como podemos aquí observar, lo tenemos en esta imagen, como nos dice la método, es un cilindro. Entonces podemos mirar esta solución para suelos. Esta solución, como nos dice, la utilizamos para suelos cohesivos y granulares. Aquí, como podemos observar en esta imagen, expansión de una cavidad cilíndrica en un medio finito, como lo habíamos mirado también. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, para arenas, ya tenemos el QP, donde tenemos el área del QP, donde es prácticamente lo que ya hemos revisado, en donde es el esfuerzo efectivo normal medio del terreno a nivel de la punta del pilote. Aquí, como podemos observar, entonces, L por Q, que es el factor de capacidad de carga, el coeficiente de presión en la tierra en reposo, de acuerdo con la teoría de Bendix. Bueno, aquí como podemos encontrar otras ecuaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, método de Colli y Castellano para estimar el QP en arenas. Entonces, como ya podíamos ver, entonces, como nos podemos dar cuenta, el factor de capacidad de carga de NQ y la relación de empotramiento, L sobre D. Entonces, donde Q, que ese es el esfuerzo efectivo en la punta del pilote, y N por Q es el factor de capacidad de carga. Listo, entonces, siguiendo con ese, ¿qué nos dice? Vamos a encontrar también unas pruebas de carga en el pilote. ¿Qué me dice esto? Que esto es de suma importancia a la hora de comprender y calcular con precisión la capacidad de carga de cimentaciones profundas, ya que estas son de muy común uso. La magnitud de cargas es elevada. En los suelos superficiales no tienen suficiente capacidad de soporte. Autores como Tershagi, Meyerhoff, Hensit Beisit, entre otros, pero como los que más hemos estudiado durante el semestre de Tershagi y Meyerhoff, cuyos parámetros geotécnicos, tales como ángulo de fricción interna, los que ya hemos estudiado, cohesión, densidad de humedad, humedad natural, la resistencia a la penetración estándar, eso debe conocerse para estimar la capacidad de carga, lo que hemos trabajado durante el semestre. Entonces, ahora sí, ¿qué me dice? Pruebas de carga en pilotes, pruebas de carga. Su finalidad radica en experimentar a escala real el comportamiento de un pilote bajo la acción de las cargas y determinar su capacidad última. Su inconveniente fundamental se debe a su elevado costo, o sea, es muy costoso para desarrollar los pilotes, y se requiere de mucho tiempo, como me dice. Entonces, para eso utilizamos las pruebas de carga en pilotes. Para ahorrarnos esto también, eso brindarle una buena seguridad a la comunidad en sí, a la hora de poder brindar una obra. Bueno, como había mencionado mi compañero anteriormente, como el tal de Venecia, que es de suma importancia el estudio de los pilotes, por ser una zona que está ubicada en un mar, en una isla. Entonces, de suma importancia la parte de los pilotes, también como la podemos encontrar en los puentes. ¿Qué conseguimos con esto? Darle un mejor beneficio y una mejor seguridad, que es lo más importante en este caso a la comunidad. Bueno, los ensayos, entonces aquí, ¿qué me dice? Entonces, lo aplicamos, esta prueba la aplicamos por dos métodos, que los dinámicos, que consisten en dejar caer desde una altura determinada el martillo de Inca sobre la cabeza de un pilote instrumentado. La capacidad de carga se estima
con modelos matemáticos que se utiliza la ecuación de ondas y simular el comportamiento del pilote y su interacción en el suelo. Bueno, el otro método es los métodos estáticos y dinámicos. Es aquí donde más utilizamos los gatos hidráulicos, en este método. Ese es como el que más conocemos. Bueno, entonces, existen tres tipos de ensayos normalizados según Itsu, con cargas estáticas para monitorear empíricamente el comportamiento de pilotes. Estos corresponden a tipos de solicitación independiente de cargas, a saber, compresión axial, tensión axial, bueno, la carga lateral, bueno, esto más que todo, como podemos observar, si miramos cómo está basado según la norma, o sea, ¿qué podemos sacar una conclusión de aquí? O sea, ¿qué me está diciendo? O sea, nosotros más que todo nos dirigimos, nos verificamos según la norma, o sea, es algo que nosotros tenemos que cumplir, o sea, basarnos en ciertos parámetros que nos brinda, por ejemplo, la norma, la NSR10 que nos está diciendo, para ese caso las normas que son para trabajar los tipos de suelos. Entonces, es más que todo basarnos en ciertas normas. Bueno, el ensayo de compresión axial hasta el 200% de la carga de trabajo para la aplicación de las cargas de los ensayos. Los otros tres tipos de solicitaciones mencionadas presentan en general dos alternativas, a saber, en la primera alternativa, la reacción sobre el ciclo de carga y descarga. Procedimiento que la norma ASO denomina Standard Unit Production. Y en la segunda alternativa, la carga se aplica en varios ciclos progresivos de carga y descarga a manera histerésica. Procedimiento denominado ciclo Loadic. Como podemos ver, aquí tenemos unas imágenes, cómo se desarrolla. Se llega a desarrollar las pruebas de cargas a pilotes, por ejemplo. Aquí, como podemos observar, tenemos la viga, la que me le hace la fuerza, también a cierta presión para mirar, como podemos observar. Bueno, entonces, la prueba de compresión axial. Bueno, se inicia por precarga al 25% de la carga de trabajo del CT y una descarga al 12.5% de la CT, cero de referencia. Siguiendo la segunda alternativa, en la cual se realizan dos grandes ciclos progresivos de carga y descarga. El primero a carga de trabajo y el segundo al 200%, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de dicha carga se presenta a continuación en la metodología aplicada en el proceso de carga, como vamos a ver a continuación. Entonces, como habíamos dicho, de trabajo en tres ciclos. Entonces, como vamos ahorita a mencionar el primer ciclo. En el primer ciclo, ¿qué pasa? Se realizan incrementos sucesivos correspondientes al 25% de la carga del trabajo. Cada uno de los cuales se dejarán aplicando una hora sin la velocidad de desplazamiento inferior a 0.5 milímetros sobre hora, o dos horas máximo si es superior a 0.5 milímetros sobre hora. Una vez alcanzado cada incremento de carga, se realiza lecturas completas de toda la instrumentación instalada. Bueno, aquí pues como hemos visto así, nos daba una recomendación que tuvimos una práctica con la volteriza tuvimos una salida de campo en la materia de materiales geotécnicos. Es tener mucho cuidado con esos tiempos, él nos decía, porque a veces nos puede fallar, puede tener un error. Es de suma importancia, nos decía, saber bien de los tiempos, manejar bien esa parte de las lecturas en sí, profe. Como podemos decir, mantenimiento de carga, se realizan las lecturas.
haberse aplicado el incremento de carga según la experiencia en este tipo de pruebas. Es inconveniente dejar cargado el pilote con la carga de trabajo durante 2 a 4 horas máximo únicamente. Bueno, continuando con el primero, lo que nos dice entonces, para las descargas serán decrementos del 25%, manteniendo la carga durante por al menos media hora, que es muy importante. A lo sumo, cuando la velocidad de desplazamiento se toma inferior al valor indicado en párrafos anteriores, como lo que me hemos dicho. Entonces, ahora sí, el segundo ciclo que me dice: se procede de forma instantánea hasta que la carga de trabajo se esté leyendo todas las instrumentaciones cada vez que alcance un múltiplo del 25% del CT. Una vez alcanzado dicho valor, se hace incrementos del 25% hasta llegar al total del 200%, como habíamos dicho al comienzo del CT. Una vez alcanzado dicho valor, se hacen incrementos del 25%, lo mismo, como hemos dicho, indicando anteriormente. Una vez alcanzado la carga máxima, se mantendrá durante 12 horas. Si la velocidad de desplazamiento se toma inferior al 0.25 milímetros sobre hora, o a lo sumo durante 24 horas, si se supera la velocidad mencionada anteriormente, luego se procede a descarga hasta un 12.5% de carga de trabajo, el incremento al 25%, manteniendo la carga por al menos media hora en cada decremento, a lo sumo una hora cuando la velocidad sea superior al valor de referencia. Listo, entonces, como podemos obtener ya los resultados. Entonces, los resultados es de suma importancia, aquí ya me los brinda el ingeniero o el laboratorista. Es de suma importancia los resultados. Aquí se presenta una curva de carga de asentamientos donde figuran las observaciones realizadas en el comienzo y al final de cada etapa. También tenemos que tener muy en cuenta aquí la hora de comienzo y del final de la prueba de carga. Situación del pilote de prueba en el terreno también. Bueno, el tipo de pilote en cuestión de dimensiones, cota de la cabeza del pilote en relación a un nivel base, altura del bloque para transmisión de la carga, si hubiera volumen de la base en el caso de pilotes moldeados en el terreno. Como les decía, la fecha de Inca, fecha de moldeado en el caso de pilotes por filtración, proporciones del hormigón, información sobre hechos anormales ocurridos durante la ejecución. Bueno, entonces, como ya les había dicho, el equipo a utilizar es el martillo, más que todo lo de los gatos hidráulicos. Como podemos observar aquí, el esquema de la viga, el gato de carga, la viga que es de suma importancia, la viga secundaria, y los bloques, como podemos observar en estas imágenes, que es los equipos a utilizar, que es el martillo y los gatos hidráulicos, para estas dos pruebas que hemos desarrollado. Bueno, siguiendo con ese tema, también tenemos lo que es grupo de pilotes. ¿Qué nos dicen los grupos de pilotes? Es muy diferente hablar de solo un pilote a cómo se comportaría un grupo de pilotes. O sea, tenemos ya muchos más factores a mencionar. Eso es lo que nos dice a tratar el grupo de pilotos. Como podemos decir, cuando los pilotes se colocan cerca uno de otro, una suposición razonable es que los esfuerzos transmitidos por los pilotes al suelo se traslapan, reduciendo la capacidad de carga de los pilotes. Es muy diferente a lo del pilote. Debería espaciarse de manera que la capacidad de carga del grupo no fuese menor que la asumida de las capacidades de cargas por pilotes individuales, ¿no? Como les estoy mencionando, que es muy diferente cómo se comporta un pilote a un grupo de pilotes. Listo, entonces,
Bueno, para esto también, eficiencia de capacidad de carga de un grupo de pilotes se define como N es igual a QG sobre U, la suma de QU de QU. Entonces, donde N es eficiencia del grupo, donde vamos a encontrar la eficiencia del grupo, la capacidad última de carga del grupo de pilotes, la QU, capacidad última de carga de pilotes sin efecto del grupo. Aquí encontramos pilotes en arena. ¿Qué me dice? Generalmente la hinca de pilotes compactan en el terreno y la resistencia del grupo es mayor que la suma de la resistencia de los pilotes aislados. El efecto es máximo con separación de unos 3.5 de diámetro, aquí ya están basándonos en las medidas. Sin embargo, se queda del lado de la seguridad tomando, como veamos. QG es igual al QU. En el caso de pilotes perforados disminuye algo la resistencia por el fuste y sobre todo en la punta por efecto de la superposición de tensión puede tomarse. Entonces, donde C, aquí ya en esta ecuación, separación entre pilotes. Entonces, para pilotes en arcilla. El efecto en un grupo de eficiencia, en este caso, menor que la unidad, es decir, que QG es menor QG es menor que QU. Los pilotes están muy juntos en el cabezal. Se apoya en el terreno, pues puede producir la llama rotura en el bloque conjunto como si fuera una zapata profunda, con eficiencias de 0.6 o menores. Resulta conveniente, por tanto, separar los pilotes como mínimo de 2.5 de diámetro, en cuyo caso la eficiencia puede estimarse por diversas fórmulas empíricas, entre las que encontramos ecuación Converse-Lavagrange, como la podemos aquí, donde aquí es muy importante porque el ángulo no lo trabajamos en radianes, sino en grados. Es en grados donde lo vamos a trabajar. El D es diámetro del pilote, la D minúscula, separación entre pilotes, M número de pilotes por fila y N número de pilotes por columnas. Entonces, como podemos mirar. Aquí también encontramos la ecuación de Los Ángeles, donde algo tangente es el D minúscula, que sería separación de pilotes, sobre 2S. Y la ecuación de Koenig, donde también está, aquí nos dice que las unidades están en pie. Entonces, aquí encontramos un ejemplo propuesto. Encontrar la capacidad de carga de soporte de la carga permisible en un grupo de pilotes de 3×4 en una arcilla. Nos están diciendo que es arcilla, entonces al decirnos que es arcilla, nos dirigimos a estas fórmulas, que como podemos encontrarlas. Eso es lo que nos está diciendo el ejemplo. Arcilla, entonces es una arcilla saturada, estratificada. Los pilotes tienen secciones transversales cuadradas de 356 por 356 milímetros. El espaciamiento de centro a centro, o sea, la D minúscula, que es la que nos dice, es la separación entre pilotes, como podemos observar. Ya nos está dando el ejercicio cada una de estas. También de los pilotes es de 889 milímetros, un factor de seguridad de 4, tengo en cuenta que el nivel freático coincide con la superficie del terreno. Entonces como aquí estamos observando la tabla, por tabla el CU para el tablado superior con un CU nos están dando también por tabla, ya obtenemos el A1 y el A2, entonces nos dirigimos a la ecuación donde ya podemos obtener todos estos datos, solamente reemplazamos, como podemos observar. Para pilotes que actúan como un grupo de LG, como podemos observar, el BG, o sea, es prácticamente ese ejercicio
es repasar, mirar qué nos está dando la separación, la altura, como estamos tratando con arcilla. Entonces, como ya les había mencionado, entonces, como podemos mirar, esa fue la temática a referirnos sobre cimentaciones profundas en pilotes. Profe, espero que haya sido clara la explicación. Profe, muchas gracias por esta oportunidad. Darle muchas gracias por acompañarnos durante este semestre. A pesar de todas las inconveniencias que hemos tenido, profe, pues porque fue un cambio muy brusco. Darle gracias, profe, por acompañarnos en este semestre, aunque, profe, hubo a veces dificultades en el aprendizaje porque es muy diferente estar presencial que virtual. Profe, es un poco más difícil entender porque en especial para mí, como he hablado con mi compañero, también él me dijo, William Zambrano, con el compañero que hicimos este trabajo, pues llevar a la práctica, profe, queríamos tener siquiera unas salidas de campo para iniciar lo que es una zapata, cómo se trabaja una zapata, profe. Entonces, profe, pues, no, pues yo sé que no es culpa de nadie, profe, y es entendible y pues, profe, como le decíamos, agradecerte por acompañarnos durante todo este semestre. Profe, también pidiéndole disculpas pues, por circunstancias que no se le presentan, por la falla del internet y en sí, profe. Eso fue todo, profe. Aquí ya están las referencias con las que trabajamos, nos trabajamos en el libro de Braga. También, profe, muy importante, encontramos unos artículos de la Universidad Nacional, profe, también a darle a conocerles que nosotros también la hemos complementado esa materia, porque la estamos viendo con el profe Pavón, que es en una lectiva de materiales geotécnicos. Entonces, profe, también estamos trabajando lo de pilotes. Eso es todo, profe. Mi grupo es por William Zambrano, mi nombre es Cristian Ceballos. Profe, muchas gracias por todo. Hasta luego, profe. Que esté bien.